El día de hoy yo les hablaré acerca del amor, porque el día de hoy nos toca el estudio número 5, que nos habla que debemos estar, o cómo debemos estar seguros del amor de Dios. ¿Está usted seguro del amor de Dios? Y eso debe ser siempre, deben estar completamente seguros del amor de Dios. Como hijos de Dios, como creyentes, debemos estar plenamente, al 100%, completamente seguros del amor de Dios. Nosotros a veces fallamos en el amor hacia Dios, pero Dios hacia nosotros, su amor nunca falla. Es infinito, es fiel, es permanente, siempre está ahí. Y por eso debemos estar seguros del amor de Él. La idea central de este estudio, de lo que vamos a aprender, es que el amor de Dios se ve cuando amamos a los demás como Él nos ama a nosotros. Si nosotros no amamos a los demás, no estamos demostrando o estamos demostrando que no estamos seguros del amor de Dios. Porque si Dios está con nosotros, Dios es amor. Y si Dios está con nosotros o en nosotros, debemos demostrar ese amor. Y al mostrar ese amor hacia los demás, estamos demostrando que estamos seguros del amor de Dios. Sé que es difícil demostrar muchas veces el amor a las otras personas, sobre todo, como una palabra que dice Javi, sobre todo con los que no se dejan querer, pero es algo que nosotros como creyentes debemos practicar siempre y todo el tiempo, debe ser parte de nuestra vida como creyentes. Los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy están en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 13, y también los versículos del 19 al 21. La palabra te amo es la palabra que podemos escuchar en todos los idiomas, en muchos lugares, en películas, en revistas. Es una palabra que muchas veces se dice de una manera deliberada, muchas veces sin sentir nada, simplemente decirla por decirla. A menudo la podemos ver o inclusive experimentar cuando algunas personas nos los dicen, y podemos identificar cuando es sincera y cuando simplemente es un momento de cordialidad o simplemente quieren ser amables con nosotros. Estamos conscientes de que esta palabra muchas veces se expresa tal vez en un velorio, tal vez a personas que han perdido a un ser querido, diferentes otros lugares donde decimos la palabra te amo, pero muchas veces solo la utilizamos como cordialidad, o muchas personas la utilizan hacia nosotros como cordialidad, cuando en verdad no lo sienten. Pero felizmente nosotros como creyentes podemos estar seguros completamente que el amor que Dios tiene hacia nosotros es completamente sincero, es plenamente verdadero, y podemos estar seguros de ello. En el momento que nosotros sientamos un bajón, una decaída, que estemos tristes, tal vez en algunos o ciertos momentos derrotados, el amor de Dios nos levanta, pero debemos estar seguros de ello. Así como nos da la capacidad de amar, nos ha enseñado más bien la capacidad de amar, debemos llevarla a la práctica, porque de esa manera estaremos demostrando que estamos seguros del amor de Dios. Como ustedes saben, hemos estudiado todos estos estudios en el libro de Juan, de Primera de Juan. En este libro vemos que se enfoca mucho en la seguridad, el amor, los falsos profetas, la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano que simplemente dice ser cristiano pero que no lo es, y muchísimas otras cosas hemos aprendido acerca de este libro. Juan ha establecido plenamente que cualquier relación con Dios es segura, sobre todo el amor que Él nos tiene a nosotros. La palabra de Dios nos enseña acerca del mayor mandamiento del cual Dios nos habló, y podemos encontrarlo en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Alguien le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo,
amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo número 38, y este es el primero y grande mandamiento. Pero adivinen qué, hay otro, el versículo número 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la parte difícil. Nosotros por naturaleza no amamos simplemente así a las personas. A veces solamente se nos quedan viendo medio raro para ya desechar a la persona y no decir, uy, ¿cómo voy a practicar el amor con esta persona? O peor aún, cuando alguna vez nos hicieron algo, ¿cómo podemos amar a esa persona? Nos preguntamos nosotros. Nosotros, dentro de nuestra naturaleza carnal, nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo el amar. Pero con este gran ejemplo, este mandamiento que Dios dejó aquí en la Biblia, podemos darnos cuenta que debemos hacerlo. No va a ser fácil, nos va a costar trabajo, pero es algo que como creyentes, como hijos de Dios debemos hacer para que de esa manera estaremos demostrando que estamos seguros del amor de Dios porque lo estamos llevando a cabo. ¿Cómo hemos visto el amor de Dios en nuestras vidas últimamente? Podríamos decir muchas cosas. En la manera en que Dios muestra su amor para con nosotros es que nos salvó. Recuerden que nuestro destino era la muerte eterna. Sin embargo, nos dio un regalo que es la vida eterna. Podemos ser salvos, podemos salvarnos. De hecho, somos salvos. Qué gran amor nos ha demostrado el Padre el haber mandado a su Hijo a morir por nosotros, unos viles pecadores, solo por su amor, por su gran amor que Él tuvo hacia nosotros. Y eso es algo que debemos siempre tener en nuestras mentes. Muchas veces, o tal vez leer versículos de la Biblia, escuchar prédicas, ir a estudios bíblicos, tal vez llegue un momento en que lleguemos a pensar que es algo repetitivo, pero es que eso es parte del Evangelio. Imagínense si no fuera repetitivo todo esto, no se grabaría en muchas personas. Recuerden que nosotros como seres humanos es algo muy común, que a veces llegamos el domingo, oímos una prédica, al otro día nos preguntan qué predicaron, ni nos acordamos. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado lo mismo? Pero sin embargo, siempre debemos recordar el sacrificio, el regalo que Jesucristo nos dio, que es la salvación, y debemos recordarlo cada día, porque hay veces que lo escuchamos muy seguido, pero que ya no le damos la importancia que deberíamos ser, cuando no debe de ser así. Como creyentes debemos estar plenamente agradecidos del gran amor que Dios o que Jesucristo mostró hacia nosotros cuando murió en esa cruz. Y nadie pudo haber hecho nada, nadie podía haberlo hecho, solamente Él, por su infinito amor hacia nosotros. Y eso no es algo que nosotros seamos merecedores de ello. Pero sin embargo Él nos lo dio. Y eso nos debe de llenar nuestros corazones como creyentes. Sabemos que si le decimos eso a alguien que nunca ha recibido a Jesucristo, que nunca ha escuchado de la palabra, es como escuchar cualquier historia o cualquier parte de la Biblia. Pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos reconocer y estar plenamente seguros del amor de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Comencemos a leerlos. Amados, amémonos unos a otros, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo podemos demostrar ese amor que nosotros como creyentes debemos de tener? Porque tenemos a Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y debemos demostrar ese amor. Es lo que nos está enseñando este versículo, porque dice, es nacido de Dios. En el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo.
somos nuevas criaturas, ya no somos los mismos de antes. Si antes éramos unas personas llenas de odio, en el momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida debe ser cambiada completamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro de nosotros y debemos demostrar ese cambio, ese amor que tenemos dentro de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Amándonos unos a otros. Es algo contradictorio decir muchas veces yo amo a Dios cuando ni siquiera podemos acercarnos a nuestros vecinos, familiares, hermanos, o inclusive peor aún, no nos podemos llevar bien dentro de la iglesia con los demás hermanos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no podemos llevarnos dentro de la iglesia entre creyentes? Es algo contradictorio, es algo que no se lleva. Dice, y es nacido de Dios y conoce a Dios. Si nosotros conocemos el amor de Dios, si conocemos a Dios, vamos a demostrar ese amor que Él tiene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y de esa manera, amando a otras personas, amándonos unos a otros, vamos a demostrar que estamos seguros del amor de Dios, que lo conocemos y que de verdad, de una manera sincera, hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones. Versículo número 8. El que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios. Y lo que yo les decía anteriormente, y estos versículos hablan mucho de eso. El amarnos unos a los otros, si no amamos, no estamos conociendo a Dios. Si hemos conocido a Dios, es lógico que vamos a amar. Habla mucho del amor, el amor hacia nosotros, el amor que debemos tener hacia Dios, el amor que tenemos hacia nosotros, el amor que tenemos que tener hacia los demás y el amor que tenemos que tener hacia todo lo que nos rodea como creyentes. Y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y es lo que yo les hablaba anteriormente. Somos salvos gracias al gran amor que nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él vino a pagar una deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Él vino a salvarnos de una muerte eterna. Lo que yo digo es, vamos directo a la paila, directo a las brasas íbamos nosotros. Sin embargo, por el gran amor que Dios tuvo con nosotros, envió a su Hijo y Él estuvo dispuesto a salvarnos y debemos estar agradecidos por ese gran amor, de ese gran acto, de ese gran regalo que tenemos ahora, que si no hubiera sido por Él, ¿qué sería de nosotros? Número 10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recordemos que Él fue el quien nos amó primero. Él es el que nos ama todo el tiempo. Él es el que siempre está dándonos ese amor sincero, ese amor eterno. Nosotros somos los que fallamos. ¿Cómo sabemos o podemos identificar que Dios nos ama? Pues simplemente tenemos que ver a nuestro alrededor. Simplemente con despertar, tener un día más de vida, podemos darnos cuenta del amor de Dios. Muchos de nosotros, o tal vez lleguen a un momento, o llegó algún momento en que nosotros nos quejamos simplemente por despertar y que nos doliera algo en nuestro cuerpo. Ay, esto ya, ¿por qué me está doliendo? ¿Por qué me está doliendo este dedo de aquí? Pero hay personas que no tienen esos dedos. Hay veces nos quejamos porque nos duele un pie, hay personas que no tienen un pie. Y aún así hay muchas personas que nos demuestran que Dios los ama. Alguna vez yo les comenté, yo tengo un cliente que tuvo un accidente automovilístico. Él perdió sus 2 brazos, un ojo y está quemado el 90% de su cuerpo. Y yo le pregunté que qué le había pasado, me contó toda la historia y todo eso. ¿Y cómo te sientes? Me dije, me siento bien, Dios me tiene vivo. Y él nunca, del tiempo que lo conozco, nunca se ha quejado de su condición. Y él maneja, no sé cómo lo hace, pero él maneja.
pero Él es feliz, Él es contento. Y nosotros a veces nos quejamos por cualquier cosa, y eso es terrible. Y esa es la forma más malagradecida que nosotros como creyentes podemos tener hacia Dios, cuando sin embargo debe ser todo lo contrario. Debemos estar contentos de lo que tenemos y sobre todo agradecidos del gran amor que nos tiene, de poder estar aquí, a pesar de que tenemos problemas en nuestro alrededor, pero esos no deberían de ser pretextos para no reconocer el amor de Dios, sino deben ser oportunidades para hablar de Dios a las personas y no ponerlos como una barrera para no seguir adelante con el Evangelio, sino que sirvan de trampolín para poder llevar el Evangelio y de hablar del amor de Dios a las demás personas. Por supuesto que hay que tener cuidado, por supuesto que hay que ser inteligentes, usar la sabiduría que la palabra de Dios nos enseña. Cuando el Espíritu Santo nos está hablando, no hagas esto, si hazlo así, hazlo de esta manera. Tenemos que aprender a escuchar a Dios y no meternos en problemas. Es peligroso también poder ir con personas equivocadas, entonces debemos siempre dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que Dios esté hablando con nosotros, que siempre lo hace, pero debemos aprender a escucharlo. Y con todo esto vamos a demostrar el amor de Dios y vamos sobre todo a reconocer y vamos a estar seguros del amor de Dios en nuestras vidas. Amar al prójimo como Dios nos manda no es algo que nazca de nosotros de una manera natural. Los seres humanos nos cuesta trabajo hacerlo, aunque estemos conscientes de esa necesidad, aunque estemos conscientes de que es un mandato de Dios, pero por naturaleza, nuestra carnalidad, nos peleamos para poder dar amor a las personas. Pero adivinen qué, el amor no viene de usted ni de mí, el amor viene de Dios. Él es el amor verdadero, Él es el amor perfecto. Si queremos aprender a vivir demostrando el amor de Dios, necesitamos nacer de Dios, necesitamos permanecer en Dios. Y lo más importante, si aún usted se le hacen raras todas estas palabras y no ha recibido a Jesús en su corazón, es un buen tiempo para hacerlo, para poder comenzar a demostrar, primeramente a sentir ese amor y segundo a demostrar ese amor hacia los demás. Necesitamos nacer de Dios, aprender de Él, pero sobre todo no olvidarnos de lo que Él nos enseña y no olvidarnos del amor que Él nos da. El amor de Dios se debe expresar como algo práctico y concreto. Como ustedes saben, nosotros los seres humanos desde pequeños, usted puede ver unos niños pequeñitos ya desde 2, 3 años, practican más el egoísmo, esto es mío, yo lo quiero, yo lo deseo, no me puede quitar nadie. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, hay un cambio en nosotros. Quiere que nosotros seamos diferentes. Dios quiere que nosotros seamos distintos en este mundo. Dios quiere que las personas puedan ver la diferencia de nosotros cuando estamos seguros del amor de Dios. Dios no nos pide nada de lo que nosotros no podamos hacer, y Dios no nos pide nada de lo que Él ya haya hecho. Muchos ejemplos que podemos ver en las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, lo practicó, lo llevó a cabo, nos puso el ejemplo de cómo hacerlo. No podemos decir, es que no sé cómo amar, solo veamos los ejemplos de Dios. Los ejemplos de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Veamos las pruebas de amor que tuvo hacia muchas personas cuando Él estuvo en esta tierra. Cómo Él se entregó, cómo Él se sacrificó, cómo Él permitió
que lo humillaran, que lo maltrataran, que lo golpearan e inclusive lo colgaran en una cruz. ¿Y por qué fue todo eso? Por demostrar el gran amor que tuvo a nosotros. Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros. Ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar a un hijo por un delincuente, o que estuviera un preso en la cárcel y dijera, no, yo puedo dar a mi hijo. Algunos tal vez quisieran, pero no lo van a hacer. Pero para poder salvar a alguien que está condenado a muerte, nadie lo haría. Sin embargo, sabemos y reconocemos que Dios lo hizo por nosotros. ¿Porque somos la gran cosa? No, éramos o somos unos viles pecadores, y aún así tenemos el amor de Dios. Dios nos amó primero desde siempre, desde el principio, ya sabía los problemas que nos íbamos a meter, los grandes pecadores que nosotros somos, y aún así Él hizo ese gran sacrificio. Él demostró ese gran amor por nosotros. Una gran demostración del amor que Dios tuvo hacia nosotros, podemos verlo en un versículo que es muy conocido para todo el mundo. Cada vez que se habla de el amor, podemos ver este versículo. Algunas veces nos fallan algunas palabras, pero ¿cuál es el versículo que a usted se le viene a la mente cuando hablamos de amor? Casi siempre es Juan 3:16, ¿cierto? Y casi la mayoría de las personas se lo saben. Y es verdad, es una gran muestra de poder darnos cuenta del gran amor que tuvo por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, y no solo cualquier hijo, o dijo, tengo un montón de hijos y voy a dar. No, era su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo me llena mucho, porque nadie más pudo haber hecho esto por mí, ni por usted, ni por todo el mundo. Nadie más pudo haber pagado ese precio. El destino que nosotros teníamos era la muerte eterna. Tal vez muchas veces se nos olvida. Tal vez en algunos momentos no le tomamos tanta importancia. Yo soy salvo y nada más. Pero no le tomamos o no tomamos en cuenta el gran sacrificio que hubo para que nosotros pudiéramos tenerla. No reconocemos el gran amor que Dios tuvo hacia nosotros para dar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Tal vez suene que no tenga tanta importancia porque lo leemos seguido, porque lo escuchamos mucho y no le damos la importancia que debería de tener. Pero créame que es algo muy, muy importante para nosotros. Como creyentes, eso nunca debe estar fuera de nuestras mentes. El amor de Dios es grande y debemos estar seguros de ello. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 13. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Entonces aquí podemos verlo muy claro. Si usted conoce a Dios, tiene que demostrar amor. Si usted no conoce a Dios, pues no va a poder demostrar el amor. Si usted dice que conoce a Dios y no demuestra amor, ahí estamos en problemas porque está haciendo contrario a lo que nos está enseñando la Biblia. ¿Cómo nos ayuda el amor de Dios para amar a los demás? Pues como ejemplo, porque si Dios nos amó a nosotros a pesar de todo lo que nosotros somos, ¿por qué nosotros debemos poner pretextos para no amar a los demás? Como decía anteriormente, nuestra naturaleza humana nos siempre busca el pretexto
o pone barreras para no llevar a cabo esa tarea, porque la verdad no es fácil, pero es algo que Dios nos está enseñando a hacer. En el momento en que nosotros decimos, yo siempre he dicho y hablado acerca de esto. Cuando nosotros en el momento que decimos soy creyente, soy cristiano, créanme que no es fácil. Eso implica muchísimas cosas. Si tenemos el momento que decimos soy creyente hacia a las demás personas, debemos estar conscientes de el compromiso que estamos adquiriendo al decirlo. Cuando decimos somos creyentes, debemos demostrarle a las demás personas que de verdad tenemos una relación con Dios. Primeramente, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, que reconocemos su amor, que tenemos una relación íntima con Él, que le servimos conforme a su palabra, que demostramos amor y muchísimas otras cosas. Que no tomemos tan a la ligera el decir somos creyentes. Y esto, el demostrar el amor de Dios con los demás, hacia los demás, es una gran manera de demostrar que de verdad somos creyentes. Nadie ha visto jamás a Dios, pero sabemos que Él vive en nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen a Dios con ustedes? ¿Cuántos de ustedes sienten que Dios está con ustedes? Ninguno. No, hombre, no se espanten, no. No se pongan tristes. Recuerden que el ser creyente requiere de gran trabajo, de sacrificio, pero es la mejor vida que se puede tener. No va a ser fácil, pero créame que es la mayor bendición que podemos tener como creyentes. Y no tengamos miedo de ello. Va a ser un reto cada día. Va a ser un gran compromiso. Vamos a tener que sacrificar algunas cosas o muchas cosas en nuestras vidas. Pero créame que es la mejor decisión y la mayor bendición que podemos tener. Como creyentes tenemos que estar preocupados por la evangelización. Las personas, antes de mirar a Dios, miran a los creyentes por su comportamiento. Yo siempre he dicho esto, y el domingo, que muchas gracias a los hermanos por los regalos que nos dieron, es algo que me llenó mucho en mi corazón. Estaba muy contento de ello, pero ¿sabe qué era lo que pasaba por mi mente cuando recibía esos regalos? Era el compromiso que yo estaba adquiriendo. Que las personas, que los hermanos de la iglesia le vean a uno como guía espiritual. Muchas personas tal vez van a seguir el ejemplo de uno. Eso es un gran compromiso para uno. Y cuando yo vi este versículo que dice los creyentes debemos preocuparnos por evangelizar, pero antes de mirar a Dios, las personas nos van a mirar a nosotros, van a mirar cómo nos comportamos, y eso es verdaderamente un verdadero compromiso para cada uno de nosotros. Y créanme que ahí me da miedo eso, y eso lo tengo que poner en manos de Dios. No depende de mí, porque si yo pienso que va a depender solo de mí, voy a caer, voy a terminar mal. Tengo que estar consciente de dejar todo eso en manos de Dios. Es un gran compromiso, y la verdad tengo miedo de ello. El día de domingo ya estaba pensando en ello, pero es una alegría muy grande en mi corazón. Y esto es lo que debemos tener mucho cuidado en el comportamiento que nosotros tenemos como creyentes. Recuerden que la semana pasada hablé mucho acerca de cómo nos miran las demás personas. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente confirma la autenticidad de nosotros como creyentes. En el momento en que nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos esté guiando, las personas se van a dar cuenta de esa diferencia. ¿Alguna vez no ha escuchado a las personas, oye, como que tú eres diferente? Ahora ya no eres el mismo de antes. Pero cuando usted esté dejando guiar por el Espíritu Santo, mientras que el Espíritu Santo no le esté guiando, las personas lo van a seguir viendo igual. Entonces hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y eso debe de ser la característica de una auténtica relación con Dios. Necesitamos estar seguros de nuestra actuación. Todo el tiempo debe estar motivada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. El tiempo sí que vuela. Vayamos a los siguientes versículos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 21.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no estamos hablando solo de nuestro hermano de sangre, de nuestro hermano carnal, sino a todos y cada uno de las personas que nosotros, que nos rodeen. Hermanos de sangre, carnales, hermanos en Cristo, vecinos, compañeros de trabajo, inclusive personas que nosotros nos encontremos en la calle. Algo que me gusta y que a veces me causa un poco de risa es en la forma que mi esposa muestra el amor hacia los demás. Por ejemplo, la semana pasada, en estos días estuvimos en Santo Domingo y ella sabe comprar panes, fundas de pan para llevar a los vecinos de donde nosotros vivimos. Pero esos panes a veces ni llegan al destino donde, porque vamos por la calle y mi esposa ve a alguien de la calle que está recogiendo basura. Para el carro. Tengo que ir y orillarme. Va y le da una funda de pan y ya vamos. Y después veo otros señores ahí, los venezolanos que a veces andan caminando con mochila. Para, ahí que vamos a hacer otra funda de pan. El chiste es que cuando llegamos ya no llegan esos panes al destino. Entonces, esa es la forma en que a mí me gusta o que veo que mi esposa muestra el amor hacia con los demás. Nosotros, o cada uno de nosotros, no podemos demostrar de la misma manera. Tenemos diferentes formas. Algunos tal vez les guste enseñar a personas que estén en algún problema, una necesidad que tengan. Algunos en llevarlos a su trabajo, algunos en hay muchas cosas, en darles inclusive un buen consejo. Eso es amar a alguien. Se acerca a alguien que usted lo ve con esa necesidad, que necesita un buen consejo, y usted se lo da de una manera de corazón, sinceramente, usted está amando a esa persona. Y hay muchísimas formas en que podemos mostrar nuestro amor, y eso debe ser parte de nuestra vida como creyentes. Los hermanos son visibles, o sea, cada uno de nosotros. Dios es invisible. Los hermanos tenemos la manera visible, objetiva a Dios. En cambio, no lo podemos ver porque Él es espíritu, pero el Espíritu de Dios está en nosotros. Y esa manera es como la que podemos demostrar el amor de Dios. ¿Cómo nos ha ayudado? ¿Vemos evidencias de odio en la sociedad? Muchísimos. En muchísimas partes. Y ahora la verdad que el Ecuador en estos últimos años ha sido, yo digo que es como un pueblo sin ley, porque todo mundo hace lo que quiere y nadie les dice nada. Y eso yo estoy hablando de los que deberían supuestamente dirigirse de una manera correcta, hablando desde más arriba, que es el gobierno, hasta abajo. O sea, cada quien hace lo que quiere y nadie les dice nada. Entonces hay que tener cuidado con eso, eso nos rodea. Pero ¿es un pretexto para no llevar el evangelio? Por supuesto que no. ¿Es un pretexto para no acercarnos a las personas? Por supuesto que no. No debe de ser una barrera para ello, aunque sabemos que eso nos afecta muchas veces en nuestras vidas, pero no debe ser impedimento para poder llevar el evangelio y poder mostrar el amor de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 22, versículos desde el 36 hasta el 40. Es un versículo que ya habíamos leído, pero vamos a darle una leída más, para que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, y espero que esté en el librito, y si no, apúntelo, escríbalo, póngale ahí resaltador, para que cada vez que diga, estoy dudando del amor de Dios, o qué significa el amor de Dios, vaya a estos versículos y le van a recordar todo esto. Es un versículo que ya hemos leído, pero hoy lo vamos a leer hasta el 40. Desde el 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, debe ser la base de nuestro estilo de vida,
el amor de Dios, mostrar el amor de Dios. ¿Cómo podemos poner en práctica? ¿Qué debemos para comenzar a poner en práctica todo esto? Recuerden que se estudia, se lee, se ven los estudios bíblicos, pero si solo se queda guardadito en nuestras mentes y en nuestros corazones, no sirve de nada. Hay que llevarlo a práctica. Pero primero, poner en oración, orar al Señor, hacerlo de una manera sincera, expresando nuestro amor, pero al mismo tiempo agradeciendo por el gran amor que Él tiene hacia nosotros. Número 2, debemos recorrer, revisar muy bien nuestras mentes, permitir que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos recuerde, nos haga remover tal vez esos sentimientos que a veces tenemos ahí guardados, de recordarnos con las personas que hemos tenido problemas, con las que debemos acercarnos, con las que debemos arreglar nuestra situación y que tal vez nos distanciamos de ellos. Debemos revisar nuestra mente. Tercero, debemos animarnos, acercarnos a esas personas, pero concluir la situación. Muchas veces tal vez tengamos que pedir perdón. A nosotros los seres humanos nos cuesta mucho trabajo eso. También esa es otra parte. No es fácil, pero créame que valdrá la pena hacerlo. Después de hacer todo esto, orar al Señor, indagar nuestra mente, animarnos a acercar o a arreglar nuestra relación con las demás personas, vamos a respirar en paz. Vamos a estar tranquilos. Créame que es quitarse un gran peso de encima y nos va a ayudar a poder llevar o poder mostrar, inclusive poder sentir de una manera increíble el amor de Dios en nuestras vidas cuando podamos lograr estos 3 pasos, y el cuarto va a ser poder respirar en paz. Debemos prepararnos. ¿Saben por qué? Porque después de orar al Señor, recorrer nuestra mente, animarnos a acercarnos a las personas con quien tuvimos problemas, vamos a poder respirar en paz, pero adivinen qué, vuelve otra vez el ciclo. El hacer de esto y que arreglemos con las personas, no crea que es lo último, no crea que de ahí todo es dicha y felicidad, no. Nos vamos a volver a equivocar, vamos a volver a tener conflictos con las personas y comenzamos de nuevo. Y eso es parte de nuestra vida como creyentes. Arreglar, y cada día vamos a ser mejores, pero siempre debemos demostrar el amor de Dios. Si pensamos que las diferencias con otras personas nunca más vendrán, no es así. Debemos prepararnos cuando ocurra nuevamente, repetir los procesos que Dios nos ha enseñado, Dios nos ha enseñado, y debemos recordar que Dios siempre estará ahí para apoyarnos. Hay mucha maldad en este mundo, pero eso no significa que no haya oportunidades para mostrar el amor de Dios. Dejemos que el amor de Dios fluya dentro de nosotros para poder alcanzar a otros para Cristo. Y ese es el gran reto que nosotros como creyentes debemos tener. Pero debemos estar conscientes, seguros, que tenemos el amor de Dios siempre, todo el tiempo. Su amor es infinito, su amor es verdadero y su amor nunca nos falla, nunca nos falta, siempre está ahí. Nosotros somos los que le fallamos a Él, pero Él no nos falla a nosotros. Y eso nos debe de dar el gran placer para poder seguir adelante con nuestros retos cada día. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Como siempre se pasa volando este tiempo, pero si en algún momento quieren bajar el estudio completo en PDF, por WhatsApp, bájenlo y será de gran bendición para sus vidas poder repasar los versículos. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y para